Este cuento se llama ¿Morir? ¿A qué edad? El hombre tiene el destino de la chispa. Louis Aragon Elsa. Ryokan, el poeta del siglo XVIII, el San Francisco de Asís del budismo, que sabía hablar a las plantas, los insectos y los pájaros, era conocido en Japón por su sabiduría y la eficacia de sus quitos. De todas partes del país acudían a consultarle y a pedirle que intercediera ante los dioses. Resultó que una mañana se presentó ante su choza de ramas un honorable monje, muy delgado y reseco por la edad. «Me honra tu visita, santo monje», dijo Ryokan. «Tu fama de bondad ha llegado hasta aquí. ¿Qué deseas?» «Quisiera un quito». A ver, ¿qué es un quito, no? «Con mucho gusto», dijo Ryokan. «¿Y qué deseas?» «Quisiera que mi vida sea larga». «¿Qué edad tienes?» 80 años, desde la última floración de los cerezos. «¿Y hasta qué edad tengo que pedir a los dioses que prolongue tu vida?» 100 años. 100 años me parece una buena cifra. Sí, 100 años está bien. «Estoy asombrado por la modestia de tu petición», dijo Ryokan. «Si has venido desde tan lejos para pedirme este quito, ¿por qué contentarte con 100 años? La verdad es que incesantemente voy prodigando a mi alrededor sabiduría e influencia benéfica», suspiró el visitante. «¿Qué no haría si viviese más? Digamos 120 o 130, o pongamos una cifra redonda, 150 años. ¿Es posible?» «Por supuesto», dijo Ryokan. «Entonces decimos 150 años más». Mis quitos son muy precisos, de modo que te voy a preparar uno para 150 años exactamente. «¿Pero te lo has pensado bien? Tienes 80 años. Te quedarán por vivir 70. Menos de los que has vivido. Pero bueno, eso es lo que deseas, y tú eres un hombre sabio y poco exigente». «Espera un momento, ahora que lo dices», interrumpió el octogenario. «Es verdad que 70 años son pocos, porque esos primeros 80 que se me han pasado como un sueño, y me parece que fue ayer cuando jugaba con mis hermanos y hermanas en el jardín de mis padres. La segunda parte de la vida», señala Ryokan, «es como la otra vertiente de la colina. Se baja más deprisa de lo que se ha subido». «De acuerdo, me rindo a tus argumentos, sabio Ryokan. Hazme un quito para, digamos, 300 años». Ryokan se rasca la cabeza y no se mueve. «Bueno, ¿a qué estás esperando?», pregunta impaciente el visitante. «¿Mi petición es excesiva?», añade inquieto. No, estaba pensando», dice Ryokan. «En el fondo, ¿por qué pararte en 300 años? Cuentan que hay tortugas que viven 1000 años. Y las grullas, ¿por qué solo 300? ¿1000 años? Bueno, al fin y al cabo, la perspectiva no carece de alicientes. Tengo tantas buenas acciones que hacer y podría hacer tanto bien en 1000 años». Ryokan no se mueve y parece perplejo. «Santo monje, es que sopeso tus palabras y me doy cuenta de lo valiosísima que es tu vida. La mejor solución sería que no murieses. ¿Podrías hacer un quito que me impidiese morir?» «Sí, pero sería muy caro, carísimo y muy difícil. Estoy dispuesto a pagarte lo que haga falta, a practicar los más duros ejercicios. Me he convencido, noble Ryokan. Te lo ruego, haré cuanto exijas, pero hazme el quito que me hará inmortal».
A partir de aquel día, Ryokan tuvo en su humilde cabaña de ramas a aquel viejo procedente del norte. Cortaban juntos la madera, iban juntos a buscar agua al río, dormían en el mismo suelo de tierra apisonada, y rezaban y meditaban durante largas horas. Se comían el bol de arroz o se reían al contemplar el vuelo de un arrendajo torpe. En primavera, Ryokan compuso unos poemas. Este mundo no es otra cosa que flores de cerezo. Y también, el ruiseñor me despierta del sueño mi arroz de la mañana. O bien, la barca del arroz se dirige hacia la luna del tercer día. Así fueron pasando un invierno, una primavera y un verano. Una tarde de final de verano, estaban sentados los dos ante la cabaña, contemplando la primera bandada de las ocas salvajes, cuando Ryokan dijo: «Mañana voy a proceder a la ceremonia del Quito que te hará inmortal como habíamos convenido». «La verdad es que ahora no entiendo», dijo el octogenario soñador, acariciándose la barba, ya muy crecida. No entiendo por qué te pedí ese Quito». «Lo finito es infinito, y lo infinito es finito. El presente es la eternidad». Viaje. Este cuento es de origen tibetano. Dos monjes van de viaje. En 3 días no han visto más que a una vieja en el umbral de una cabaña. Fue ayer, les ofreció un poco de cebada tostada ligada con té y mantequilla rancia. Aquel magro Stampa del día antes ya les ha bajado a los talones. Tienen hambre y frío. De pronto empieza a llover. El monje más joven se protege como puede con un faldón de su manto. El mayor camina adelante en silencio. Cae la noche sin que se vea el horizonte, ningún lugar en que refugiarse, ningún templo, ni ermita, ni la más humilde cabaña. El sendero que sigue va a perderse a lo lejos. La montaña. El joven novicio ya no puede más. No sabe dónde termina aquel interminable viaje. El templo Zen no debe estar lejos, dice para sí. Me parece que nos acercamos a Kamakura. Pero, ¿será ese nuestro destino? Rompiendo la estricta consigna de silencio, se atreve a preguntar a su superior, que avanza a paso firme: «Maestro, ¿a dónde vamos?» «Ya estamos», responde el maestro. «¿Querés decir que el final de la etapa ya está cerca?», insiste el joven monje. «Aquí, ahora, ya estamos». El novicio, espantado, mira a su alrededor el sendero pedregoso que se adentra en la bruma. A lo lejos las tinieblas cimas se pierden ya en la noche. Tiene miedo, frío y hambre, y de repente, en un claro, comprende. Se acuerda de las palabras que a menudo ha oído en el monasterio. El Zen es un camino que va. En cada paso por ese camino está incluida la eternidad. En el presente anida la vida, el oasis, lo infinito. Saboreó el presente, el pasado ya fue. El futuro es un sueño, solo el presente es. Cuando despiertas a la verdad, dice un poema antiguo, tu mente se vuelve brillante y luminosa, como un rayo de luna. Repitiéndose estas cosas, el novicio avanzaba en paz. Siento que por este cuento siento una dilección peculiar. Del collar, cada cual escoge la cuenta que más le gusta. Vivir en el presente es uno de los secretos del Zen. Otro enfoque bien conocido es el del Cha no Yu, la ceremonia del té. Los siguientes ingredientes
son los que lo conforman. Un lugar modesto y apacible, acoger el momento, trato agradable y tranquilo con amigos, cuidado y amor aportados a la preparación del elixir dorado, el té, contemplación de objetos simples y hermosos, silencio. Imaginemos un sendero apartado, en una montaña o en un bosque que conduce a la morada de un sabio. Ahí vemos aparecer el pabellón de té. Su construcción es simple, está hecho de madera y bambú. Aquí de lo que se trata no es de oponerse al tiempo, de deificarlo mediante una irrisoria eternidad de piedra, sino de abrazarse a él. La sala en la que entramos es la superficie modesta, unos 9 metros cuadrados, 2 esteras y media. 3 o 4 amigos cabrán cómodamente. Una pintura zen, un ramo de flores del campo como un adorno único. El hogar de carbón de madera, el hervidor de hierro redondo cubierto de pátina, el recipiente de agua, el cucharón de bambú, un trapo blanco inmaculado, los brotes de té, los boles tradicionales corrientes. El maestro de té lleva a cabo los gestos rituales con eficacia, lentitud, cuidado y amor. La conversación va transcurriendo apacible, se habla de poesía, de historia, de arquitectura. Muy suavemente se va apagando el ligero ruido de las voces. Y todos contemplan en silencio los boles, familiares, una flor de campo. Se oye a lo lejos el canto de un pájaro. El tiempo se encuentra en suspenso, armonía, serenidad. A lo largo de los siglos el ritual se fue complicando, se fueron conviniendo cientos de reglas sobre el arreglo floral, la manera de verter el té, etc. Pero Rikyū, el más célebre de los maestros de té, recordaba: el té no es otra cosa que esto. Hacéis hervir el agua, hacéis infundir el té y os lo bebéis. Es todo cuanto hay que saber. El silencio. El silencio es un término polémico, palabra de muchas máscaras, concéntricas, como la piel de la cebolla. Una palabra que pelamos encantados: ausencia de ruido, ayuno de la palabra, renunciación, aparece como canto secreto del lenguaje llegado a su fin, música de 1000 armonías, según sean los contenidos de la imaginación, los sentimientos, la intuición. El silencio penetra hasta más allá donde alcanza el concepto, el intelecto, y nos conduce al corazón de las cosas. Nos hace tocar por poco lo que se nos presenta, el corazón de Dios. Buda recibe a veces el nombre de maestro del silencio. Entre los budistas, especialmente en la rama Zen, el silencio está considerado un medio privilegiado para alcanzar la verdad, la fuente oculta. Por eso Shakyamuni, ¿no? Muni como monje silencioso, o el silencioso de Shakya. Japón, primera mitad del siglo XIV, durante el shogunato de Ashikaga, un templo perdido en la montaña, 4 monjes zen han decidido hacer un sesshin, una especie de retiro, en silencio absoluto. El frío es intenso, se apaga la vela. Dice el monje joven: no tienes que hablar, estamos haciendo sesshin, de silencio total. Observa severamente un monje de más edad. ¿Por qué habláis
en vez de callar como habíamos convenido, señala con humor el tercer monje. Soy el único que no ha hablado, dice con satisfacción el cuarto monje. Esta anécdota hace sonreír, pero ilumina con precisión el espíritu del Zen. Lanzan pullas a los monjes, tratan con humor el silencio, pese a que saben que es un elemento esencial de la vida. Y es que el silencio es tan solo el silencio, o sea, un medio. Si encuentras a Buda, mata a Buda, dice una máxima célebre. Nada tiene que obstaculizar la experiencia personal. La bandera y el viento. El Zen sigue un camino recto, no da explicaciones, solo sugiere. Es conocida la famosa anécdota del discípulo que preguntó a su maestro: ¿cuál es la verdadera naturaleza del Buda? El ciprés en el patio. El Zen une lo visible y lo invisible, lo humilde cotidiano y la realidad última, lo relativo y lo absoluto. El ciprés en el patio, la flor ante nosotros, el guijarro bajo nuestros pasos, son los caminos que conducen al más allá del otro lado. Una hermosa tarde de primavera, un maestro Zen vuelve de paseo. El tiempo es delicioso, ni calor ni frío, un tiempo de equilibrio y gracia que se adapta espontáneamente al alma. Sopla una ligera brisa y al llegar frente al portal del monasterio, el maestro ve que la bandera con la esfinge de Buda ondea suavemente al viento. Ante ella hay dos jóvenes novicios. Lo que se mueve es la bandera, no el viento. Según la buena doctrina, lo que importa es lo que vemos ante nosotros en este momento, y es la bandera que se mueve. Que no, tu manera de ver es errónea, porque la agitación de la bandera es tan solo consecuencia del viento. El viento es la primera causa, la realidad que está más allá de la apariencia. Pero la existencia del viento es una hipótesis. La bandera no se mueve porque sí. Su realidad es constitutiva del viento. Pura especulación. Evidencia. No, en absoluto. Claro que sí, claro que no. Los dos monjes se acaloraron. Lo que era tan solo una conversación amable se ha convertido en una disputa, en una batalla. Un poco más y llegan a las manos. Entonces advierten la presencia del maestro del templo, que los mira impasible. Algo confusos se vuelven a él. Maestro, ¿qué es lo que se mueve? ¿La bandera o el viento? No es la bandera lo que se mueve. No es el viento lo que se mueve. Monjes, lo que se mueve es vuestra mente. El Zen es un misterio. En cuanto lo toca un pensamiento, desaparece. Se va el amor. El capullo que se abre florece, se desarrolla, se marchita y se convierte en polvo. Toda forma que aparece desaparece. Todo lo que nace muere. Todo lo que viene se va y manifiesta así el eso, el eterno Atman, que es lo único que permanece. Un hombre joven y pobre llamado Iruka amaba con toda la locura de su corazón a una muchacha rica y bella, a más no poder. Puesto que era letrado, Iruka escribió a su amada una carta de amor cada día durante 3 largos años, sin fallar una sola vez. El tercer año se atrevió a sugerirle que le hiciera un signo durante la fiesta del Bon.
Pero la amada no respondió, ni siquiera lo miró, ni le mostró nunca el menor interés. Entonces el corazón de Iruka se cansó. Pensó en hacerse monje y lo hizo. Y pasó el tiempo. Una mañana de primavera iba a buscar el agua a un pozo situado cerca de su ermita, cuando Iruka se encontró con Chujo, por primera vez y última vez en su vida. Ella se echó a sus pies. Iruka, exclamó, he caminado durante meses antes de encontrarte y por fin te veo, admirable Iruka. Tu amor, del que dan testimonio 1000 cartas, ha terminado por tocarme el corazón. Al decir aquellas palabras, descubrió su rostro, hasta aquel momento cubierto por un velo de seda, y era tanta su belleza que hacía palidecer la luz del día. Soy tuya, Iruka. Ahora te amo como me amabas tú entonces. Iruka le respondió, es demasiado tarde. Chujo, he cortado todos los lazos con esta clase de amor. Ahora soy monje. Y sin una mirada la dejó. Chujo, desesperada, se tiró al río y se ahogó. Enterado de la noticia, Iruko compuso un poema. No queda en la rama la flor del cerezo. Antes del verano muere. Esta historia pertenece ahora al pasado. Todo lo que nace muere, todo lo que viene se va, y no permanece más que el eterno Atma. Una monja muy singular. A un viejo maestro zen le gustaba esta historia. Este cuento será un momento importante en vuestro camino a la sabiduría. Y sonreía pícaramente al decir estas palabras a los jóvenes novicios. Si hubieses conocido la ciudad de Nara en aquellos tiempos, Nara, la flor, joya de la isla Honshu, la capital religiosa de Japón, su Roma búdica, entre sus murallas vivían cientos de monjes y monjas. Por todas partes florecían los santuarios, capillas, pagodas de varios pisos y templos célebres. El más conocido de todos era el maravilloso templo Todaishi. Durante las grandes fiestas budistas asistía a las ceremonias el emperador en persona. Ese día, la ciudad entera estaba alborozada. Una multitud inmensa llenaba las callejuelas que rodeaban el templo, y los malabaristas, los marionetistas, los mimos y los acróbatas rivalizaban en sus habilidades, divirtiendo a los mirones con sus trucos. De pronto empezó a correr un rumor. ¡El emperador! ¡El emperador! Soldados armados de pesadas picas apartaban a la multitud. Y el cortejo iba avanzando, el emperador ricamente vestido de oro sobre su palanquín, rodeado por una nube de cortesanos, ministros, chambelanes y bonzos. Los perfumes de incienso perfumaban el aire, y los cantos acompañaban de música celestial el lento avance del cortejo imperial hacia el gran pórtico del templo, por encima del cual aparecía el magnífico Buda lacado que resplandecía con 1000 luces. Eran unas fiestas maravillosas, decía el maestro zen pensativo. El cuento, maestro, el cuento, cuente el cuento, suplicaban los jóvenes novicios. El maestro sonreía. El lugar y el momento formaban parte del cuento, permaneced atentos. La sabiduría no se entrega a los impacientes. Sucedió que por aquella época un monje cayó perdidamente enamorado de una monja. Rionen era hermosa, de belleza radiante, a la vez resplandeciente y misteriosa. En su físico encantador deslumbraba todo, su tez, la elegancia de su cabeza, su porte, pero ella le añadía una inteligencia penetrante, un carácter decidido, una generosidad y una atención a los demás, y todo ello brillaba con luz interior. Rionen hubiera podido volver loco
de amor a los más sabios de los hombres, tal vez de los monjes. Hashino sentía por ella un amor poco razonable, exacerbado. No comía ni dormía, estaba distraído durante las ceremonias rituales, estaba obsesionado. No veía otra cosa que ella. No vivía más que para ella. Corría a su perdición. Una noche cruzó la frontera. Cometió el crimen supremo, se introdujo en su celda y le suplicó que lo amase. Ryonen tuvo entonces el destino de Hashino entre sus manos. Hubiese bastado con que gritara, que llamase a sus hermanas, y eso hubiera sido lo peor. Pero ella no opuso resistencia, no manifestó ningún asombro, tan solo dijo al novicio, que ardía de deseo: me entregaré a ti mañana. El día siguiente era la gran fiesta, una ocasión de la iluminación de Buda. El emperador asistía a los oficios. Allí en el santuario del templo de Todaishi, Ryonen se apareció ante Hashino completamente desnuda. Tómame ahora, dijo. Entonces, Hashino vivió el Satori, el despertar, como esos dibujos en que la forma y el fondo cambian de lugar en un instante. Vio la realidad que hasta ese momento había permanecido oculta. Supo que su amor era artificial, fantasmático, que sus locos deseos eran como los reflejos cambiantes de la luna en la superficie del agua. El velo de la ilusión se había rasgado. Hashino accedió a la raíz del yo, a la verdad y a la profunda paz. Siguiente cuento. ¿Quieres ser emperador? En aquella época, Heian-kyo, que significa capital de la paz y tranquilidad, era un lugar encantador en el que residían su majestad el emperador. Nobles señores vestidos de rojo, túnica color cereza y pantalón púrpura. Nobles damas de ropas impresionantes, de colores incesantemente nuevos, rivalizaban en las justas de amor y adivinanzas. Las fiestas suntuosas se sucedían inesperadamente en los palacios y mansiones, adornados de magníficas estatuas. Los músicos acompañaban en las orillas del lago de las 8 virtudes a los amantes del claro de luna. Los templos estaban construidos de maderas preciosas, adornados de nácar, incrustadas en las piedras preciosas, y las ceremonias rituales daban pie a fastos sin igual y de todo el imperio. El emperador Saga, un hombre ya de edad, algo cansado de todo aquel perpetuo festejar, una pena secreta lo carcomía. No tenía hijos, a menudo se sustentaba de la corte e iba con unos cuantos siervos fieles y discretos a casa de una ermita, un monje zen. Este vivía no lejos de la capital, en una simple cabaña de ramas, cerca de una pagoda en ruinas. Sentado en un tronco de árbol, Saga observaba al monje rezar, meditar, cortar madera, y el brillo del hacha al ritmo de sus golpes bajo el sol. Contemplo desde hace años cómo vives, Ryoben. Eres activo, enérgico, generoso y sabio. Yo me estoy haciendo viejo y no tengo hijos. ¿Quieres sucederme? ¿Quieres ser emperador? Aquella pregunta asombrosa. El monje no la respondió. Imagínate, Ryoben, los placeres, las riquezas, el poder absoluto, el derecho de la vida y de la muerte sobre todo cuanto respira en este país. Podrás hacer aquí construir un palacio o un templo de 100 pagodas, difundir el zen, extender su influencia. ¿No te tienta? Entonces Ryoben dejó el hacha, se recompuso las ropas y dijo:
voy a ir a la orilla del río a lavarme los oídos manchados por vuestras palabras. Se fue al río, donde se encontró a un campesino que solía acudir allí con su vaca para que ésta bebiese. ¿A esta hora te lavas las orejas? Sí, me las has ensuciado. Me las ha ensuciado las palabras del emperador. Me ha propuesto que lo suceda y suba al trono. Comprendo que te laves, dijo el campesino, y en estas condiciones no voy a dejar que la vaca beba de esa agua contaminada. Provocación, impertinencia, la gran risa liberadora del zen. Para el monje es lo mismo el gran señor y el pobre desgraciado, el león y el gusano. El zen, que no desea nada y que no posee nada, es la perfecta, completa libertad, plenitud. ¿Quién es el verdadero Roshi? Cuento de origen indio. Un notable indio, llamado Roshi, era un tacaño, un avaro. Hay dos clases de avaros: el que aparta y amontona dinero por el placer de acariciar su buen dinero, y el agarrado que somete a racionamiento a todos los que viven en la casa, a los que lo rodean, para disfrutar de su bien él solo. Así era Roshi, un abominable egoísta. Una hermosa tarde de verano, se fue a la selva sin otra compañía que un asno cargado de vituallas. Allí, tras localizar un lugar tranquilo, se instaló, se tumbó, se puso cómodo y comenzó una copiosa cena. Engulló carne de varias clases, arroz, al curry y postres. Sobre todo cremas que le volvían loco. Bebió abundantemente los más raros vinos, los más caros, los más embriagadores. Finalmente, harto feliz, se puso a declarar de este modo, dirigiéndose al cielo, los pájaros y los animales del bosque: a mí, Roshi, ahora me toca tener mi fiesta. Tengo todo el vino que quiero y grande es mi voluptuosidad. Supero y sobrepaso a cualquier otro hombre. Y supero a Yaku, el emperador de los dioses. Y resultó que aquel día, por casualidad, Yaku lo escuchó. Se sintió indignado de la imprudencia y vanidad del personaje y decidió castigarlo. El emperador de los dioses, que reina sobre 32 ciudades, adoptó entonces la forma y el rostro de Roshi y se presentó en casa de éste. Nada más entrar, ordenó que abriesen los graneros y distribuyesen literalmente el trigo entre los pobres de 10 regiones. Cuando no quedó nada, vació los cofres y distribuyó el oro. Todo el mundo recibió oro, desde el más humilde criado hasta el último pinche de cocina. Finalmente, hizo agujerear los toneles y el vino corrió a mares. Todos lo rodearon y abrazaron y festejaron. La juerga estaba en pleno auge. Todo era festines, risas y cantos, cuando oyeron que alguien llamaba rudamente a la puerta. Maldito gándules! ¿Es que no hay nadie que me abra? Era el verdadero Roshi, que volvía del bosque. Llegó el viejo guarda, flaqueando un poco entre las piernas a causa del vino que había bebido. ¿Quién sois, señor?, pronunció con dificultad. Viejo imbécil, soy yo, Roshi, tu amo. No es posible, mi amo está acá dentro, balbuceó y se alejó muy digno. Loco de furia, Roshi empezó a aporrear el portal y a aullar. Armó tal estrépito que la gente de la casa terminó yendo a ver qué ocurría. Lo hicieron entrar y los dos Roshis se encontraron frente a frente. ¿Cuál era el verdadero? Los mismos ojos negros y maliciosos, la misma papada, la misma barriga rechoncha. Allí cada cual dio su parecer. Los criados se inclinaban por el emperador de los dioses y también los niños
lo designaban con entusiasmo. La esposa, por su parte, vacilaba. Se hubiese inclinado por el Roshi amable y generoso, pero el otro le había hablado de un lunar que ella tenía en el pecho izquierdo y se sentía desconcertada. El intendente, que era hombre prudente, dijo que no podía pronunciarse y que iba a esperar a ver cómo terminaba la cosa. La confusión amenazaba eternizarse cuando la esposa tomó una decisión. Vamos a preguntárselo a Buda, dijo. Solo él ve el secreto en los corazones más allá de las apariencias. Él nos sacará de toda duda. Buda recibió a los dos Roshi en su mansión celestial. El Roshi verdadero dijo: es el que sigue la vía, practica la justicia y manifiesta el Atman a través de su compasión para con toda criatura. Roshi, el gozador egoísta, el avaro, supo entonces que la codicia y el desprecio por los demás que hasta entonces había mostrado no eran más que accidentes, deformaciones, una máscara que ocultaba su verdadero rostro. Él, Roshi, participaba de la naturaleza de Buda. Esa era su verdad. En ese mismo momento recobró Yaku su primera forma y se convirtió de nuevo en el emperador de los dioses, y Roshi volvió a su casa, llevando consigo la paz y la luz. El Zen capta estas cosas. Llama a cada cual a que, tras el caleidoscopio de las apariencias, reconozca la desnudez, la sencillez, apetecible de su rostro original. Así nos fue transmitido por los sabios del pasado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27.